¿Qué tal, país? ¿Cómo están, amigos? Muy bienvenidos nuevamente a este encuentro semanal que es Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Hoy, junto a ustedes, vamos a estar compartiendo la emisión 538 ininterrumpidamente en la televisión argentina. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Ininterrumpidamente o interrumpidamente, estimado? No. Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. Bueno, realmente programa 538 y siempre abordando muchísimos temas con este nuevo formato que tenemos en el año 2017, primera parte, todos los temas de actualidad económica y política, y la segunda parte abordamos todos los temas de salud. Actualidad económica y política. La semana pasada se dio a conocer el índice de inflación. Y realmente, más allá de discutir o no un indicador o un índice, es qué es lo que está pasando en tu bolsillo. ¿Qué es lo que está pasando en tu bolsillo cuando vemos que los supermercados aumentaron los precios de los productos básicos? Lo que está generando una pérdida de tu poder adquisitivo. Donde vemos un fenómeno de concentración en el supermercadismo, por ejemplo, que 3 o 4 grandes cadenas de supermercados tienen el 77% del mercado, o sea, son los formadores de precios. A contrario, por ejemplo, como ocurre en el sector farmacéutico, que la farmacia, el trabajador de farmacia, el farmacéutico no son los formadores de precios. El que forma el precio es la industria farmacéutica. Fíjense, las dos, ¿cómo puedo decir? Van en caminos diferentes. Mientras que los alimentos y la fijación de precios pasa por el lado del supermercadismo. Siempre comentábamos, en un producto como los fideos, la parte más importante se la queda el supermercado. En la leche, en los lácteos, también la porción más importante se la queda el supermercado. Y viceversa, en el sector farmacéutico, la porción más importante se la queda la industria farmacéutica. Y reparten entre el trabajo, sería el salario de los trabajadores, las farmacias, la rentabilidad del empresario de farmacia, reparten el pedazo más chico de la torta y absorben los costos de las bonificaciones de la seguridad social, la última parte de esa cadena. Y acá hay otro tema también que es importante mencionar dentro de lo que es el mercado farmacéutico. En nuestro país existen 12.000 farmacias. Hay cadenas grandes, una muy conocida, que está vinculada a gente que está en el gobierno. Hay otras que de la provincia de Corrientes, que se extendió a distintos lugares del país, cadenas medianas y farmacias pequeñas. Y esto es lo que permite el trabajo para todos, para los grandes grupos, para los pequeños y para los medianos. Si ocurre lo que ocurre en el país hermano de Chile, hay tres, el 100% del mercado, el 93% del mercado lo disputan 3 grandes grupos económicos. En lo que es medicamentos, el precio y los productos lo fijan las farmacias. En nuestro país no es así. Bueno, es un tema realmente interesante, ¿no? Porque, a ver, si vemos que se circunscribe la economía a los 4 o 5 grandes grupos de supermercados que hay en nuestro país, que son en cierta manera, o son, mejor dicho, no en cierta manera, quienes terminan formando el precio final al consumidor. Realmente hay que ver cómo se trabaja con esas políticas. Hablábamos la semana pasada, recordamos, Gustavo, con nuestro invitado sobre el tema de las multas que había puesto el gobierno nacional respecto de distintas situaciones que se vivían en estos supermercados. Sumas interesantes, pero nos encontramos con que esas sumas nunca son pagadas. Es decir, uno pensaba que se pagaban. No, no se pagan. En el programa le buscan la vuelta y no se pagan. Más allá de que no se pagan, en el programa de la semana pasada, yo lo comenté, mi experiencia profesional y demás, concatenado con lo periodístico. En esa época apenas me recibí, trabajé en supermercadismo y demás. Y esto uno lo escuchaba de los mismos empleados y demás. A ver, las multas fueron por no cumplir con precios cuidados. Y las multas también fueron porque estaban tocadas las balanzas. Tocadas las balanzas significa que en vez de 100 gramos son 105 gramos. O sea, un 5%. Y ese es un dato no menor. En la historia, lamentablemente, de determinados mercados, fue siempre así y nunca se pudo corregir. Ni este gobierno, ni el gobierno anterior, ni gobiernos anteriores, que es un poco también la conducta, no de todos los empresarios, de algunos empresarios. Y uno de los temas que te decían los empleados que trabajan en supermercadismo, me lo decían a mí, ¿qué le va a importar? Lo trasladan a precio y cuando viene la multa, ya la multa la tienen recontracobrada. O sea, ya está cubierta. Ya está cubierta, claro. Ya está cubierta. Claro. Y adicionalmente, como lo comentaron en el programa anterior, presentan recursos de amparo para no pagar las multas. Bueno, todo esto realmente es algo que debe
llamarnos la atención, concientizarnos todos, prescindir de cualquier ideología política, aquellos vivillos que cuando de pronto a todos no le va tan bien, a algunos le irá mal, a otros le va regular, a otros no le va tan bien, a otros le va bien, pero es el porcentaje menor de los que lo va bien. Aquellos que no le alcanza el dinero, que de pronto los empresarios no quieran recuperar la rentabilidad con este tipo de maniobras. Pero también lo que ha ocurrido con tu comentario es que hubo cambios de hábitos del consumidor. Ya los consumidores están volviendo a la época de mis viejos y demás. Vamos a comprar a los centros mayoristas y comprar por volumen, que tienen mejores precios. Y se juntan, en muchos casos, conozco, grupos familiares. Entonces, vamos a comprar aquí cantidad de X productos. El pan con precio... Por ejemplo. Sí, que se puede mantener, me refiero al pan lactal, ¿no es cierto? Que se puede mantener en la heladera por más tiempo. Él compra algo carísimo, los rollos de papel de cocina, los rollos de papel higiénico y demás, algo que realmente es carísimo, y la variabilidad de precios es impresionante de aquellos formadores de precios. Te das cuenta la gran diferencia cuando vas a estos centros mayoristas, ¿no? Bueno, es un tema y vamos a estar seguramente también tocándolo el día de hoy, porque tenemos la visita del licenciado Santiago Fraschina, que va a estar hablando sobre la economía, ¿no? La economía en términos generales, analizando inflación, la inflación, un empleo, deuda complejo, externa, ¿no? Que realmente estos tres elementos nos generan un alto grado de preocupación. Inflación, empleo y deuda externa. Exactamente. Pero también vamos a hablar de política, porque estamos viendo en el Partido Justicialista, principalmente en la provincia de Buenos Aires, este tema paso sí, paso no. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que recordemos que en el gobierno anterior salió la ley que establecía la obligatoriedad de las PASO, ¿no es cierto? Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces este tema, ¿por qué sí, por qué no? Hay distintas razones, ¿no? En la balanza no hay que... porque pareciera que en algún momento se llega en todos los partidos a determinadas grietas. Una que puede ser entre el radicalismo y el PRO, que el radicalismo la semana pasada tuvo una importante reunión pidiendo mayor participación en Cambiemos por los nombres en las listas, me refiero a Provincia de Buenos Aires, y también lo mismo aquellos que acompañan a Cristina Fernández de Kirchner y aquellos que acompañan a Florencio Randazzo, como dos hechos que se está notando. Esa, ¿cómo puedo decir?, ruptura, dicotomía, diferencias, que están buscando una coexistencia pacífica. Sin embargo, otros partidos, ¿sí?, por ejemplo, como la izquierda, van directamente a las PASO, apuestan a una renovación de sus dirigentes. Vemos que la mayoría de los candidatos son candidatos jóvenes. Así que así está marcado este escenario electoral, ¿no? Para ello vamos a hablar también sobre este tema con Javier Forlenza, el referente del peronismo de Tigre. Vamos a hablar a nivel provincial, nacional, trabaja, pero también en Tigre. Trabaja en Tigre y también trabaja con Gustavo Menéndez en Merlo, un nuevo dirigente, esa renovación que tiene el peronismo, como otros partidos, como esa renovación también que tiene Cambiemos, el radicalismo y demás. Pero bueno, el caso de Gustavo Menéndez está trabajando con un equipo, bueno, que está viendo la política desde otra óptica, y bueno, cómo lo piensa trasladar a su jurisdicción, que es Tigre. Pero vamos a hacer un vuelco de página. La segunda parte del programa vamos a hablar de los temas de salud, ¿no? Y hablando de los temas de salud, sí. Tenemos un columnista en nuestro programa, el doctor Juan Manuel Bulacio, que es médico psiquiatra. Y vamos, las emociones, ¿no? Las emociones. A ver, ¿van de la mano la razón y las emociones? Si voy a hablar lo que vimos en el partido, creo que era de Talleres y Belgrano, las emociones, dijeron, ese hincha es del otro equipo y lo tiraron, ahí muestra... bueno, una irracionalidad total, y esta emoción, esta, diría, emoción violenta, esta ceguera que se da con el fanatismo. No quiero que la nota pase por ese lado, pero de pronto la vida en pareja, ¿no? ¿Por dónde va la emoción y por dónde va la razón? Y de pronto las emociones, ¿tienen picos o no tienen picos? Porque tal vez tenés un pico emocional, diría, negativo, decís, no, esta pareja no va más, y de pronto vos no estás siendo consciente, que después te diste cuenta, uy, qué metida de pata, la verdad, que me había equivocado. Y de pronto también las emociones, el rol que juegan en la familia, el rol que juegan con tus hijos, ¿no? Y yo también tengo que reconocer, a veces los mismos chicos cuando dicen, papá, ¿por qué
cuando uno viene cargado con este... Papá, ¿por qué no me decís de otra manera que tenés razón lo que está diciendo? Yo digo que tenés razón lo que está diciendo. Y yo digo que realmente, qué ejemplo que alguien joven, que tus hijos te digan, mirá, tenés razón, pero decímelo de otra forma, ¿no? Muchas veces ocurre esto, y este tema también de saber aceptar este tipo de críticas, ¿para qué? Para trabajar de manera sincrónica, claro, la razón y las emociones. Es un tema importantísimo al que seguramente vamos a tratar de buscarle las mayores de las respuestas al respecto, ¿eh? No, siempre acá el doctor Bulacio y deja algunas marcas que sirven como consejos para que lo podamos abordar, y ustedes, los que siguen el programa, si quieren también seguir al doctor Bulacio, a través de Juan Manuel Bulacio, en el Facebook de él. Antes tenía un blog, pero la tecnología, las nuevas tecnologías, el Facebook, hace que, bueno, cualquier tema que ustedes quieren ver, escribió varios libros, el doctor Bulacio, lo pueden encontrar. Y ya presentamos, ¿no? Las vías de comunicación. WhatsApp disponible. Bien, para que nos puedas escribir, opinar, participar, preguntar, trasladar las inquietudes a nuestros invitados en el programa y en las repeticiones que tenemos a lo largo de la semana. ¿A qué número, Gustavo? Sí, 116-136-7550. Después le vamos a decir a los chicos de producción si podemos cambiar el zócalo, porque algunos nos mandaron un mensaje que, así como está escrito con el 01115, muchas veces no pueden contactarse, entra el mensaje y no entra el WhatsApp. Les repito, 116-136-7550. Ahora sí, comenzamos de lleno. Vamos a conocer las instituciones que nos auspician el día de hoy en Proyecto Federal, emisión 538. Quédate, ya venimos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, comenzamos el primer bloque, mientras que se va incorporando Luis Villanueva. Santiago Fraschina, que va a hablar de economía. Javier Forlenza, que nos va a comentar qué es lo que está pasando a nivel político. Bueno, la primera parte de la introducción, del editorial, hablé de 3 escenarios que están vinculados: el empleo, la inflación y la deuda. A ver, ¿qué es lo que más preocupa en un escenario electoral y a la población en general? Sí, desde mi punto de vista lo que más tiene que preocupar y lo que va a terminar siendo una bomba de tiempo y una verdadera pesada herencia es el endeudamiento externo. Obviamente eso el argentino común no lo percibe, porque no es como el tarifazo que a vos te llega todos los meses y sabés cómo te repercute directamente en la economía real. El endeudamiento externo uno no tiene no lo va viendo día a día, pero la verdad que es lo más problemático. Ya sabemos que el endeudamiento externo, ya de lo que va el gobierno de Mauricio Macri, se tomaron 100.000 millones de dólares de endeudamiento externo. Para tener un parámetro, en la dictadura militar del 76 al 83, que fue uno de los periodos de mayor crecimiento de la deuda externa, nos endeudamos en 40.000 millones de dólares. Bueno, ahora ya va 100.000 millones de dólares de endeudamiento externo. Y lo más grave es para qué se está utilizando el endeudamiento externo. Bien, ahí te vamos a preguntar para qué se está usando. Cayó el consumo. Exactamente. Cayó el consumo. Vemos que hay una serie de sectores en los cuales hay desempleo. En otros sectores dice que son generadores de empleo. Yo no quiero poner en duda los datos porque realmente hay un conjunto, o sea, hay tantos datos que de pronto no procesamos información fidedigna. Pero bueno, ¿cómo ves este tema, no?
No, por eso, ahí está lo grave, porque si uno dice, bueno, están construyendo infraestructura para generar un desarrollo nacional, yo tampoco estaría de acuerdo, porque lo estaríamos financiando vía endeudamiento externo y la Argentina tiene ahorro suficiente para financiar el desarrollo nacional. Pero sería menos grave. El problema es que está utilizando el endeudamiento externo para tres cosas. Una, fuga de capitales. Ya se fugaron 21.000 millones de dólares, que son la mitad de las reservas del Banco Central. ¿Eso es comprobable y contundente? Sí, están los datos, son informe del Banco Central. Ellos los llaman activos, ahorro de activo externo, pero es fuga de capitales. Si uno lo quiere traducir al castellano, ¿qué es fuga de capitales? Es que lo compran para sacarlo del sistema, ni siquiera lo llevan al extranjero. A veces sí, a veces no. Si yo lo pongo en una caja de seguridad, ya eso es fuga de capitales. 21.000 millones de dólares son, hoy las reservas del Banco Central son un poco más de 40.000 millones de dólares, la mitad de las reservas del Banco Central. Exactamente. Segunda, remisión de utilidad de las empresas transnacionales. El gobierno de Mauricio Macri tomó la decisión de desregular la remisión de utilidades, con lo cual hoy las empresas, las multinacionales no tienen ningún límite para remitir utilidades a sus casas matrices. ¿Eso está bien o está mal? Está mal, porque, a ver, en el gobierno anterior, en el gobierno sobre todo... Pero discúlpame, te diría... Sí. Para no hacer una... Porque si no vamos a la grieta y a la polarización. Sí. Para no entrar en la grieta, en la polarización, aquel televidente que está... No, yo la verdad estoy en ese 30% que no sé a quién voy a votar ahora. Pero si es que está mal. Una multinacional que viene e invierte en nuestro país. ¿Sí? Invierte porque quiere llevarse utilidades. Entonces vos me estás diciendo, ¿está mal que se lleve o está mal que no haya límite al retiro? Exactamente, el problema es la desregulación total. Antes existía un límite un porcentaje de los cuales podían remitir y lo otro lo tenían que invertir en la economía. Esa es la discusión. Obviamente vos no le vas a prohibir remitir 100% de las utilidades porque es verdad, como vos decís, si no, no vienen las inversiones extranjeras. Ahora sí regularlo como pasa en cualquier país del mundo. No te obligo a dejarlo del 100%, pero sí un porcentaje mayoritario, invertirlo en el mercado interno y lo otro remitirlo. Ahora se desreguló totalmente, tienen total libertad. Vos fijate que en el primer semestre del año pasado remitieron lo mismo que todo el 2014 y 2015 juntos. Lo cual quiero decir que ahí estás viendo que no hay inversión. Porque si los grupos económicos locales fugan capitales y las empresas extranjeras están remitiendo utilidades, quiere decir que no están invirtiendo en el país. Claro. Y ese es el principal problema. Y la tercera utilización de dólares es la avalancha importadora que está viendo. Todas esas importaciones se pagan en dólares. Con lo cual, fíjate el problema, que así dólares que entran vía endeudamiento externo del Estado Nacional, al otro día se van o por fuga de capitales, remisión de utilidades o pago de importación. A ver, esa catarata de inversiones que hizo mención el gobierno el año pasado, primero que obviamente no las estamos viendo, y segundo que estamos viendo esta problemática que vos marcás, que realmente es muy notable y muy notoria del hecho de la poca inversión y la gran fuga de capitales que se están dando en el Exactamente. país. Es preocupante esto. Pero obviamente, pero lo más preocupante es que es insostenible esto. Porque ¿de qué depende que vos puedas sostener? Esto se llama en economía bicicleta financiera, que la lluvia de inversiones se está viendo, pero inversiones especulativas de corto plazo, porque están viniendo a la Argentina dólares, no solo por endeudamiento externo, sino por inversión golondrina, los cambian a peso, compran LEVAC, que es una tasa de rentabilidad pocas veces vista en el mundo, y cuando terminan, además le planchan el tipo de cambio, con lo cual le aseguran la rentabilidad en dólares, cuando terminan las LEVAC, vuelven a comprar dólares y lo vuelven a sacar del país. Esa rentabilidad para sacarla del país y fugarlo, lo financiamos con endeudamiento externo. La bicicleta Esto lo vimos en la época de Martínez Dios, ¿no es cierto? Martínez Dios, en parte lo vimos también en la década del 90. Con la convertibilidad, pero en la época de Martínez Dios es como que estaba sistematizado y ahora de alguna manera también está sistematizado, ¿no? Con Martínez Dios lo que cambió un poquitito es que también se endeudaban las empresas extranjeras, con lo cual no solo crecía la deuda externa pública, sino también la privada. La única, pero que terminó siendo igual porque después en el 82 Cavallo estatizó la deuda externa privada y terminó siendo deuda externa pública, con lo cual terminó siendo el mismo mecanismo. Seguro. Santiago, vamos a pasar con Javier Forlenza, pero dejo para después el tema del endeudamiento de las provincias, como que le están poniendo a la zanahoria, ¿querés ayuda? Yo te consigo deuda, bien, ¿sí? Bien. Y la capacidad de repago que tienen o no las provincias. Javier, bueno, hicimos en la apertura del programa, el primer escenario, quiero saber tu punto de vista. Hay dos posturas dentro del Partido Justicialista, me refiero en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Dos posturas, algunos que están en favor de las PASO, otros que no, pongámonos de acuerdo. Hay un dato
que ha cambiado con respecto a la semana pasada, lo que ocurrió en la Intendencia de Corrientes, que si se hubiesen unificado esos 3, 4, 5 puntos de quien representaba al PJ, ambos juntos, hubiesen logrado un empate técnico en lo que es la Intendencia de Corrientes. Bueno, pero con ese planteo, puntos a favor y en contra de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la madre de las batallas, provincia de Buenos Aires. Bueno, antes que nada decir que es un escenario totalmente favorable lo que sucede hoy dentro del peronismo, porque cuando hay discusión, sin duda, se fortalece un partido. Yo creo que las pasos son buenas en términos de que se fortalece un liderazgo a futuro, en términos de renovación, competitividad y coherencia, que también el peronismo debe ir sobre ese camino. Y mostrar esa renovación, ¿no? Y por el otro lado, la lista de unidad no implica que, digamos, esta paso pierda sentido. Yo creo que hay que pensar los dos escenarios sin pensar un River Boca, porque todos los que estamos dentro del peronismo somos compañeros con diferencias, y creo que la paso puede fortalecer un liderazgo a futuro, mientras que la lista de unidad lo que generaría es una garantía, si se quiere, del escenario electoral a corto plazo, que es lo que va a suceder en agosto y lo que va a suceder en octubre. A mí me gustó lo que dijiste, porque tal vez una paso puede resolver temas de recambio, temas estructurales de discusión del peronismo a mediano y largo plazo. Y de pronto en el corto plazo hay una preocupación por parte de la población en materia de ajuste, cuando hablaba Santiago Frachín, ante este tema de ajuste, hoy por hoy es el bolsillo, ajuste es el empleo, ajuste es la inflación, amenazan con más ajuste porque después vamos a relacionarlo con la deuda, hay que pagar más intereses el año que viene, para pagar más intereses las fórmulas son más ajuste. Bueno, en este escenario, plantear que se unifiquen es para actuar rápidamente y para dar una señal a quienes están gobernando. Yo creo que sí, porque sin duda el modelo económico que hoy gobierna la Argentina es un modelo que es para pocos, de gran concentración de los grandes capitales, con poca redistribución del ingreso, y se ha perdido lo más importante de la política, que es la función social de la política. Recién el economista planteaba la situación de los LEVAC, y nosotros tenemos una definición muy clara con eso, que tasa mata trabajo, porque en definitiva lo que está sucediendo hoy es que la generación de empleo no se ve por ningún lado. No nos olvidemos que en el segundo semestre del 2015 el empleo estaba en una tasa del 5,9, hoy estamos en una tasa de desocupación del 9,3. O sea, crecimos 4 puntos en desocupación, lo cual eso hace que millones de argentinos estén por fuera del sistema de seguridad social. Te tenemos que interrumpir por lo siguiente. Yo tengo que ver, el que está allá atrás de cámara, que dice, señores, en el 2015 tenía un índice que un grupo dice que no era creíble. Otro dice, en esa comparación, ¿qué me puede responder? Yo puedo decir, por ejemplo, los datos de la Universidad Católica Argentina, que marcó un crecimiento del desempleo, ¿no? De la pobreza, discúlpame, de la pobreza. En realidad, el mejor termómetro que hoy tenemos nosotros, los que aparte militamos los territorios y demás, es lo que le sucede a la gente a diario. Claro. La mayoría de las personas con las que nosotros nos vinculamos a diario nos plantean el desempleo o la preocupación por la conservación del empleo que tienen como la principal preocupación que tienen. De hecho, yo soy subsecretario de Empleo del municipio de Merlo, y nosotros durante el 2016/2017 atendimos 15.810 consultas de vecinos que vienen a buscar trabajo. Eso es un indicador muy claro que ha caído el empleo. Javier, una pregunta que mucha gente se la debe estar haciendo. A ver, vos dentro de la estructura del Partido Justicialista, no se dijo nada. A ver, se supone, se comenta, pero no hay nada oficial. ¿Cristina va a terminar jugando finalmente en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué saben ustedes? Yo creo que Cristina está en condiciones de liderar un proceso político mucho más amplio que una candidatura. Y eso me parece que el peronismo también lo tiene que terminar de asimilar para poder construir futuro, porque si no siempre nos quedamos mirando por el espejo retrovisor, y hoy llega la Argentina de mirar por el parabrisas. Entonces
Lo cierto es que si Cristina es candidata o no es candidata, en definitiva, si hay un acuerdo del peronismo para generar un proyecto de país acorde a lo que los ciudadanos están necesitando, que es frenar el ajuste y las medidas del gobierno nacional que poco tienen que ver con la inclusión social, digamos, el rol de Cristina en ese escenario va a aportar mucho por experiencia y por capacidad. Creo que es uno de los cuadros políticos más importantes de la Argentina. Las encuestas, te digo, que dan a conocer distintas encuestas oficiales, no oficiales y demás, le dan buenos números, más allá, digamos, de toda esta controversia policial que existe. Vamos a hablar de las encuestas, porque es un tema también. Por eso, pero si no encuestas oficiales y no oficiales. No, vamos a hablar de las encuestas. Tiene un piso muy alto, ¿sí? Todos dicen, tanto las que trabajan para el PJ y demás, que tiene un techo la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y también vamos a poner en duda las encuestadoras de acá. Pero depende del programa que estés viendo, van a decir empate técnico, otra que gana el PJ. Claro. Sí, depende del programa que ves. Y cuando yo digo esto, empate técnico, quien está gobernando, es un triunfo. Para el que gobierna, esto lo vimos cuando gobernaba el PJ, cuando gobernaba el Frente para la Victoria. Un empate técnico es un triunfo para quien está gobernando. Yo creo que más que mirar las encuestas hay que mirar la realidad social que hoy nos toca vivir a todos los argentinos, que tiene que ver con un escenario que la gente no tiene previsibilidad y no de si va a cambiar el auto o va a comprar una casa, de si va a llegar a fin de mes. Entonces, eso sin duda va a generar un voto que la gente va a dar en función de un proyecto que pare el ajuste, que pare la inflación y que pare promesas incumplidas, porque la realidad es que este gobierno de Mauricio Macri todavía no ha cumplido uno de los desafíos que ha planteado en su campaña. Javier, Santiago, para después del corte, le voy a plantear distintos temas. El primero es, cuando le hicieron la entrevista a la expresidenta, ya salieron todas las tapas de el diario de mayor circulación del país, directamente hablando de un conjunto de causas, ¿no? Por otro lado, lo que vemos que se construye mediáticamente. Por otro lado, Odebrecht pareciera que no se avala tanto porque ahí sí, y tenemos que decir acá, arrastra a algunos funcionarios del gobierno anterior y funcionarios del gobierno actual. Eso lo dejamos para después del corte. Y también, para después del corte, bueno, el tema de la deuda y los escenarios del año que viene vinculado con el ajuste del gasto, ¿sí? Con el ajuste del gasto y cómo quieren controlar el déficit fiscal, que es un poco lo que está diciendo acá, frenemos el ajuste, ¿no? Pero frenemos el ajuste con este nivel de deuda, ¿qué hacemos? Señores, vamos a una pausa. Una pausa.